abogado, porque, a ver, hoy día es lunes 16, ¿no? Claro. Lunes 16. Sí. Y como el lunes 16 todos se van preparando y todos se van, como se dice, acicalando, pensando en lo que va a ser 18 y 19 como feriados irrenunciables, que son legales por lo demás, pero hay por ahí algunos que quieren hacer algún tipo de excepción, y para eso vamos a conversar con Christian Becker, que insisto es abogado y que nos va a ir ayudando a poder entender toda la dinámica, Pancho, y aparte que tú también eres abogado, entonces ahí obviamente hay muchas preguntas que puedes hacer también. Christian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gusto saludarte, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Todo bien por acá, listo para poder conversar de un tema que me imagino todos los años tiene algo que... tiene alguna cosita, viene con algo, porque más de alguno por ahí dice no. Cada trabajador se ordena inmediatamente el cese de funciones, es decir, ese trabajador tiene que irse a su casa, tiene que cerrar las cortinas e irse a su casa, y el inspector no va a salir de ahí hasta que vea que eso se hace. Entonces, además, podría llegar a implicar el cierre, si es que el local no puede seguir siendo atendido por sus propios dueños. Ahora, dentro de eso que tú mencionabas recién, Christian, decías que entre 300, ¿cuánto? 300.000 pesos sí, hasta 1,5 millones aprox. ¿De qué depende de que sean 300 o que puede ir en aumento por trabajador? Mira, hay un tarifario que maneja la Dirección del Trabajo, el cual también está en tela de juicio porque es sumamente complejo de entender. A grosso modo, lo que ha explicado la Dirección del Trabajo es que la multa en general sube cuando se trata de empresas grandes. Y tiende a tener unos montos o tramos más bajos tratándose de las empresas medianas, y finalmente tiene un tramo que es el más bajo de todo tratándose de la pequeña empresa. Entonces ese es como el parámetro más importante. Pero finalmente, y lamentablemente, queda un poco expuesto al criterio del fiscalizador. Pero afortunadamente para la pyme, para el empleador, el asunto no termina ahí, porque yo puedo presentar un recurso administrativo o un recurso judicial para que la pena finalmente sea revisada y eventualmente pueda ser rebajada. Perfecto. Christian, ¿cómo te va? Te saludo. Una pregunta. Cuando tú hablas de una empresa familiar, ¿estás pensando en las personas que trabajan ahí o en el tamaño de la empresa? Porque mucha gente confunde los conceptos y dice, claro, como es una empresa chica, no hay problema y podemos trabajar. No, el tema es otro, pero quisiera que tú lo pudieses explicar. Claro, esa es una muy buena pregunta y es una aclaración que hay que hacer. Lo importante es que las personas que estén trabajando sean dueños del negocio o familiares o hijos que están trabajando ahí de manera voluntaria. No están trabajando en virtud de un contrato de trabajo. Es común, por ejemplo, ver que un matrimonio tiene un supermercado, una botillería, un mini market, y hay varias personas que están ayudando, pero son personas que al final están ligadas al negocio porque son hijos del dueño, porque son familiares, porque tienen una conexión de familia, y por eso es que trabajan. Pero si tienen contrato laboral, es decir, en estricto rigor son empleados, esas personas no pueden trabajar bajo ningún concepto, salvo que se trate de los negocios que están exceptuados del feriado irrenunciable, que son muy pocos negocios, como son la farmacia, las bombas de benzina y las tiendas de conveniencia que se encuentran ubicadas adentro, y en general otras industrias que están relacionadas con el entretenimiento. También es el caso del aeropuerto. Ya. Claro. O sea que son, tráfico, claro, son necesidades básicas. Christian, y a propósito, quedémonos ahí porque hay muchos, creo yo, hay muchos negocios familiares, muchas pymes, en que estos días tienen que seguir trabajando porque son el sustento de la familia. Pero quiero entonces que nos aboquemos un segundo a los menores de edad. ¿Siguen estando obligados los padres a tener que autorizar a los menores de edad para trabajar en estas empresas familiares o están exentos? Claro, los menores de edad siempre van a tener que requerir autorización de su padre
de su madre o de su curador o la persona que tenga su cuidado legal, ¿ya? Es importante que lo hayas preguntado, que a veces en el caso de una empresa familiar pueden haber menores de 14, de 13 años trabajando, y eso de verdad que expone a la empresa a una sanción, porque tiene que haber una autorización escrita. Perfecto. Ahora, hay una flexibilidad cuando el menor ya tiene 16 años y el menor 18, porque según la ley civil tiene derecho a administrar un pequeño patrimonio personal. Pero tratándose de menores de 16, la empresa se expone. Ok. Y en ese mismo orden, porque tú dijiste una palabra súper interesante, una autorización por escrito. Bien, quedémonos... ¿Ante notario o no? La autorización por escrito, porque... No entiendo, no, es una autorización simple. Entiendo, Rodrigo. Cristian, perdón. Por lo general son simples, pero a veces uno como abogado busca la seguridad máxima y lo hace notarial. Entonces a veces no sobra o no está de más hacerlo, porque hay algunos funcionarios que dicen... Oye, esto tiene que ser notarial. Sí. Y no te puedes poner a discutir con él y decirle dónde está que dice notarial. Entonces ya, mejor lo hace así y previene. Ok. Ahora, a propósito de esa situación y que no siempre somos los previsores, lo necesariamente previsores para tener esa autorización por escrito, ¿podría ser suficiente para el fiscalizador? Yo sé que me vas a contestar desde el punto de vista del criterio. ¿Podría ser suficiente el hecho de que el papá y la mamá exhiban, no sé, la libreta familia, el certificado de nacimiento, donde se acredite que este menor de 14 años es su hijo? Y habría una autorización tácita. Claro, como tú lo adelantaste, siempre te expones al criterio, porque, por ejemplo, en las revisiones que uno tiene que hacer cuando un trabajador pone un reclamo, me ha tocado ver que tú como empleador tienes que llevar la liquidación en sueldo, los comprobantes de pago, los anexos, los contratos, etcétera. Tienes que llevar una serie de documentación, ¿cierto? Y si tú no eres el empleador, que es lo que ocurre muchas veces, porque el empleador manda al contador, manda a otro trabajador, manda a un abogado, manda a otra persona, tienes que llevar un poder. Bueno, este poder es un poder simple y la ley no requiere que se trate tampoco de un poder original. Sin embargo, el inspector del trabajo te dice: tienes que traerme el poder con la firma original, no puede ser fotocopia, si no yo no voy a hacer esta mediación y te voy a dejar como ausente. Entonces, lamentablemente hay un criterio, siento yo, un poco contra la empresa. No hay una empatía muchas veces por parte de los funcionarios públicos respecto de la pyme, porque son personas que quizás nunca han emprendido y piensan que emprender es una aventura divertida, pero la verdad es que emprender es un camino muy difícil que se encuentra lleno de trabas legales, contables, financieras, de impuestos, y de verdad que criterios de ese tipo no ayudan, pero eso pasa porque hay personas que han estado toda la vida en la vida funcionaria, nunca han estado haciendo iniciación de actividades, no saben lo que es ir a notaría a hacer un trámite. Entonces, ante eso yo le digo a los clientes, mejor prepárense. Estamos conversando con Cristian Becker, abogado, respecto a cómo rige la ley para los trabajadores y empleados por este feriado irrenunciable que vamos a tener 18 y 19. Ahora la pregunta es, Cristian, porque me imagino que pasan los años, sabemos que 18 y 19 es totalmente irrenunciable, pero dentro de eso igual existen algunos que les da lo mismo y que dicen, bueno, tengo las lucas, las pago, no hay problema, por lo que conversábamos recién, el monto que sea por trabajador. Pero aquí en la región te llegan muchas denuncias, lo que tú puedes conversar también con colegas abogados. Se da de poder reclamar por parte de los trabajadores o de los que van a hacer las fiscalizaciones. ¿Han ido en aumento o estamos estigmatizando prácticamente a los que son los dueños de o los empleadores y respetan el 18 y 19 como irrenunciable? No, las reclamaciones sin duda han ido al alza. Ya en los últimos años los reclamos que hay en contra de los empleadores por esta materia y otras han ido al alza. Hay una especie de empoderamiento muy grande por parte del mundo de los trabajadores, especialmente con la batería de leyes que han salido este año. Solo por mencionar algunas, este año tenemos ley Karin, ley 40 horas que reduce la jornada laboral y ley de conciliación de la vida personal y laboral.
Entonces hay una concientización muy grande de parte de los trabajadores que me parece que es lo correcto, que puedan ejercer sus derechos, pero como siempre también están los inescrupulosos que inventan reclamos, inventan situaciones plantean que al final siempre la Dirección del Trabajo o los tribunales lo van a apoyar. Pero Cristian, en ese sentido, lo que mencionaba recién, y Pancho también te lo comento a ti, en tu calidad de abogado también, obviamente, ya que mencionaste, por ejemplo, el tema de la ley Karin, es muy delgada la línea para la dirección del trabajo o en esa misma relación de trabajadores con el empleador, de quizás ponerse de acuerdo con algunos términos en esta fecha. O sea, el tema del horario, en el tema de que, oye, me miraste feo, oye, ¿sabes que yo dije que no quería trabajar? Y se complica toda la relación laboral. Entonces me imagino que a la larga, por un lado lo que buscaba o lo que busca la ley Karin, hay fechas, hay situaciones donde es más lo que tranca la pelota que en el fondo viene a solucionar un problema. Sin lugar a duda. Mira, la ley laboral en Chile lo que busca es proteger el empleo. Y pienso que indirectamente lo que busca es promover el empleo. Pero pasa justamente lo contrario, porque tú cuando sobreproteges el empleo y pones tantas normas que lo hacen más rígido, más difícil despedir también, tú frenas el mercado laboral, le quitas dinamismo. Hoy en día una pyme se lo piensa 2 veces antes de contratar a alguien, porque el momento de despedirlo no tiene la caja para hacerlo, porque ahora tiene que pagar los años de servicio sobre un nuevo cálculo, porque sabemos que el sueldo base subió y va a subir también el 1 de enero del año siguiente. De esta forma, tanto contratar como despedir se ha encarecido tanto que el Instituto Libertad y Desarrollo estima que para el año 2028 contratar a una persona va a ser más o menos un 40% más caro para la empresa de lo que es actualmente. Entonces, me preocupa un poco cómo tantas leyes que buscan de buena manera, como dicen, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Me preocupa de repente ver cómo salen tantas leyes de este tipo en una sola dirección, es decir, el trabajador, y ninguna ley a favor de la pyme, que hace que al final el empleo vaya mermando. La cifra de desempleo, si la comparamos con los últimos 12 meses, no ha hecho más que estar en el mismo nivel. No hay ningún avance. Estamos casi con las mismas cifras de desempleo que teníamos post pandemia. Y esto se debe sin duda a estas leyes que encarecen la contratación. Claro, y fíjate que es un buen punto porque la sensación que uno tiene es que esta batería de leyes que son, claro, pro trabajadores, terminan bombardeando, terminan torpedeando a las pymes, no a las grandes empresas, no les afectan demasiado. ¿Esa es la sensación que a uno le queda o estoy equivocado? Absolutamente, porque las empresas grandes ya tenían muchas cosas de la ley Karin implementadas. No tuvieron que incurrir en costos. Por ejemplo, las grandes empresas ya tenían el canal de denuncias, ya tenían la cultura de la prevención del acoso y el maltrato, porque estos son estándares internacionales que traen las grandes compañías desde Europa y Estados Unidos y las implementan sin problemas en Chile. El problema las pequeñas y medianas empresas les empezó a aplicar de manera inmediata, igual que las grandes, a partir del 1 de agosto. Porque la ley Karin aplica, como tú bien lo decías, no solo a las grandes, aplica a todas, no hace distinción. Incluso la señora que tiene una verdulería con una trabajadora tiene que tener su protocolo de prevención de la ley Karin, tiene que tener el canal de denuncia de maltrato laboral y acoso sexual, tiene que cumplir con las mismas obligaciones de una gran compañía. Y todo eso es plata. Sí. Todo eso termina siendo lucas. Entonces, eso también es lo complicado. Entendiendo lo que sucede con el empleador y también poniéndose en la otra parte del trabajador, que obviamente tampoco quiere, por decirlo así, perder lo que le corresponde. Cristian, te queremos agradecer estos minutos de poder conversar con nosotros. Estamos en este especial 18ero y obviamente queremos ir entregándole a la gente algunos datitos. Bueno, ahora lo que tiene que ver con el feriado renunciable 18-19, cómo rige la ley para trabajadores y empleados. Así que te pasaste, muchísimas gracias por conversar con nosotros y ponernos al tanto de las variaciones que ha tenido la ley y cómo se viene la mano también. Ha sido un gusto, estimado. Un gusto compartir con ustedes, que tengan una excelente celebración.
Un abrazo, que esté muy bien, chao, chao. Vale, gracias. Ahí estábamos conversando con Cristian Becker, abogado, respecto a un tema, Pancho, que no es menor. O sea, a mí me llamó mucho la atención que el colega haya dicho que todavía el empleador no toma conciencia de alguna pregunta, de alguna manera venía a partir de tu pregunta, no toma conciencia de lo grave que es hacer trabajar a la gente, ¿no es cierto?, en los feriados irrenunciables.